Buenas tardes, estimados profesionales, estudiantes y público en general. Les damos la más cordial bienvenida al segundo día de ponencias en el segundo Congreso Virtual Latinoamericano de Tecnología e Innovación Minera. Títulos de Latinoamérica, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, asociados a la ASM. A continuación, vamos a presentar el tema: aplicación de la técnica geofísica de la resistividad polo-dipolo a la detección de impermeabilidad de presas en Quipán, Perú, a cargo del doctor Cris Jesús Barriga Paria. A continuación vamos a compartir parte de su trayectoria profesional. El doctor Cris Jesús Barriga Paria es ingeniero de minas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Perú, con maestría en geotecnia en la Universidad Federal de Ouro Preto de Brasil y doctor en geotecnia en la misma universidad. Además, es consultor nacional y profesor de la Universidad Nacional de Moquegua desde el año 2015. Cuenta con más de 10 años de experiencia con disposición de residuos de minería y sierra de mina, además de aplicación de herramientas de geofísica y geoquímica. Trabajos científicos referidos a conocer el comportamiento de estériles y relaves de minería han sido ampliamente publicados. Luego de haber conocido la amplia trayectoria de nuestro ponente, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat mencionando su universidad, empresa, país, y las preguntas serán realizadas al final de la presentación. Dicho esto, damos pase al doctor Cris a que pueda iniciar su presentación. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy, martes 16 de noviembre del 2021, siendo las 4:30, un horario difícil para todos los que son de Perú, porque en estos momentos se está jugando a la selección. Imagino que de repente los que están asistiendo están con un ojo aquí y con otro en la televisión. Vamos a hacerlo rápido para ver por lo menos el segundo tiempo del partido. Muy agradecido por la invitación al SME en este segundo evento, ¿no?, anual, donde se interactúa, ¿verdad?, los conocimientos referidos a las actividades que estén ligadas directamente a la minería. El día de hoy he tratado de exponer un tema que, si bien es cierto, está entre civil y minería. En los últimos años nos hemos dado cuenta que las presas con las que manejamos nosotros, la disposición final de los relaves, está presentando muchos inconvenientes a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hay rupturas de presas? ¿Por qué hay problemas ambientales al generar estas rupturas? Entonces, es una interrogante, es un problema que nosotros, como ingenieros que estamos dentro de la actividad de la minería, nos hacemos diariamente, ¿verdad? Cómo mejorar estas actividades para que no generen estos problemas al finalizar la disposición de estos residuos de minería, específicamente los relaves. Porque, por otro lado, los residuos como estériles, que no tienen ningún valor económico, o los residuos que sí tienen un valor, pero por algún tipo de contaminante se encuentran separados en otro depósito y esperando que en algún momento, por el valor económico que pueda incrementarse, pueda tener en algún momento cierto significado económico. Sin embargo, en los últimos años, como ya lo había mencionado, los relaves están presentando varios problemas. Y es ahora justamente donde saltan, ¿verdad?, a analizar por qué.
Es algo similar con lo que ha pasado, haciendo una comparación con el año pasado, con la pandemia, donde se desveló, lo sabíamos, ¿no? Sabíamos que teníamos deficiencias en la parte de salud, pero no tan fuertes, ¿no? Eh, Me da un poco de miedo, ¿no? Poder desvelar esto también en el campo de la minería, ¿no? Si bien es cierto, somos una de las actividades con mayor regulación por los estados donde estemos, eh, también hay ciertos inconvenientes, ¿verdad? Dentro de la creación, dentro de la estructura de estas eh, infraestructuras, piezas que tenemos en la minería para la disposición final de estos materiales. También sabemos que la geofísica es una de las herramientas primordiales que tenemos y que va de la mano con la geotecnia para ver justamente estos problemas. El día de hoy estoy trayendo un trabajo que se ha realizado, como se hace mención aquí, en unas presas, pero son presas de agua y de concreto, a diferencia de las últimas que han tenido ruptura, por ejemplo, en Brasil, y vamos a ver unos videos para que se note, ¿verdad?, la magnitud del impacto de estas rupturas para los que no lo han visto o no recuerdan específicamente cómo sucede, ¿ya? Estas técnicas geofísicas que son de prospección y son técnicas indirectas nos ayudan mucho a ver lo que no se puede ver al ojo desnudo, ¿verdad? Eh, Hacer actividades directas, ¿no? Técnicas directas como una perforación, generan, ¿verdad? Un impacto al ambiente, ¿no? Una degradación, eh, una alteración donde se va a realizar estas actividades para poder conocer directamente, como dice su nombre, qué es lo que tenemos y qué es lo que está pasando. Pero la geofísica como método indirecto nos ayuda mucho a preservar el ambiente, que es una también de nuestras responsabilidades como ingenieros ligados a la minería. Entonces, este tema de investigación del día de hoy presenta eso, ¿no? Ver cómo la geofísica me puede dar datos que no lo veo simplemente cuando hago una inspección o una supervisión, ¿verdad? Y que de repente por afuera se ven flores y por dentro son temblores, ¿no? Entonces, los tópicos o la introducción que vamos a ver el día de hoy es justamente eh, el proceso de disposición final, que es natural en todas las actividades, en cualquier actividad en general, ¿verdad? En la nuestra, como es la minería, se generan dos, como ya lo había dicho al inicio. Y el día de hoy quiero dar un poco de énfasis, ¿verdad? A lo que es los relaves, ¿ya? Miren, hablando sinceramente, los materiales de desechos mineros son justamente los menos estudiados, por lo menos en nuestro país, porque no generan ningún beneficio estudiar una disposición final de un material que ya no me genera ningún valor económico. Al contrario, ¿verdad? Se hace una inversión mayor para optimizar, para mejorar los procesos de voladura, para mejorar la fragmentación del material cuando va a pasar por el proceso de voladura, ¿verdad? Entonces son actividades que para la empresa, lógico, le conviene mucho, ¿no? Entonces invierte en nuevas tecnologías, en dispositivos electrónicos y ahora con inteligencia artificial, ¿verdad? Que es mucho dinero. Pero no vemos o no se sopesa aún también esa inversión para lo que se refiere a estos desechos de minería, ¿no? Que como lo hice mención también, casi al inicio todo ya hice mención, eh, tenemos problemas ahí, ¿verdad? Y es algo que estaba ahí latente y en algunos lugares ha explosionado, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que sí, que es importante hacer una inversión en en esas estructuras de disposición final. Miren, otra realidad
también son las universidades, ¿no? Nosotros como académicos, o en mi caso por lo menos, hablando de forma particular, hacemos investigación en estos dos desechos. Por lo menos, como dijeron en mi presentación, me he dedicado al estudio de estos. Pero, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de los casos, ¿no? Y no debería ser así. Quedan guardadas, ¿no? Y es un problema que también estuvimos viendo en Brasil, que nos dedicamos mucho también a la investigación de estos materiales. Es que uno investiga y sustenta su investigación, la presenta, todos la aprueban, la aplauden, se obtiene el título o el grado académico y después queda almacenada, queda guardada, queda con tela de arañas, olvidada y los casos que vamos a ver de dos videos que tengo aquí, hubo estudios previos. Un estudiante de maestría hizo un estudio sobre una de esas presas y dio algunas soluciones cómo se podría manejar mucho mejor la gestión de supervisión de una de esas presas, ¿no? La tesis de maestría estaba ahí, me parece que como 5 o 3 años antes que suceda este problema, pero quedó ahí, como le dije, ¿no? Entonces, también necesitamos que las investigaciones que hagamos nosotros sean consideradas, ¿no? ¿De qué sirve hacer también investigación si después nadie la va a aplicar, ¿no? Como le decía, a veces es mucha de la responsabilidad de las empresas también de mejorar esos lazos, ese binomio entre la universidad y las empresas, ¿no? Porque es justamente la universidad que genera el conocimiento para evitar estos problemas y evitar, ¿no? Eh, desgracias, pérdidas de vidas, pérdidas de sueños, gente que tenía planeada toda una vida con su familia, no sé, estudiar algo, viajar, conocer otras culturas, otros países, mejorar de repente su ciudad con algo, pero se ven truncas porque viene un volumen de lodos, de relaves y acaban con su vida, ¿no? Es lamentable. Bueno, vamos a empezar con eso para que tengamos un poco de noción, mejor aún, los que ya recuerdan vagamente lo que ha sucedido algunos años. Pero bueno, como les hacía mención, este estudio son 3 presas, se hizo el estudio en 3 presas, ¿ya? En la presa Conchococha, Huaracani Chico y Huaracani Grande, ¿no? Son 3 presas, en este caso son presas de agua, ¿ya? Y las presas de concreto, porque miren, geofísica, como dice su nombre, es la aplicación de técnicas que están relacionadas con la física hacia la geología, ¿no? Y yo sé que geología son elementos como roca, como suelo, y cada uno tiene sus propiedades y se analiza su formación, de dónde salió, qué pasó, por qué tiene esta fractura, de dónde apareció, cuánto tiene de persistencia, toda esa información, ¿verdad? Pero en este caso, este concreto de lo que está hecho las presas son materiales artificiales de cierta forma, porque no son naturales, no lo hizo la naturaleza, sino que el hombre modificó alguna de estos elementos de la geología y los convirtió en otro. Se tienen problemas también, así como una ruptura de una presa de tierra, aquí también puede haber un problema de rupturas de presas de concreto, y tampoco es algo nuevo, ¿verdad? Ya se ha tenido en el siglo pasado problemas con presas de agua, en Francia, en Italia, imagínense, ¿verdad? Países que de cierta forma tienen un adelanto tecnológico mayor que el nuestro, pero que sucede, ¿no? Es feo decirlo, pero es la verdad, ¿no? A veces la naturaleza le gana a la ingeniería, aunque no debería ser así. Mis colegas se enojan conmigo cuando yo digo eso, pero a veces sucede, ¿no? O bueno, no le gana a la ingeniería, le gana a aquellos ingenieros que hicieron ese diseño, ¿verdad? Problemas de deslizamiento, ¿no? Donde se desliza un bloque, una masa,
en la presa de agua y el agua salta o se incrementa el volumen, ¿verdad? Y sale por encima de la presa y más abajo, como esta imagen, ¿verdad? Están las presas y aquí abajo siempre, en la mayoría de los casos, hay una ciudad, hay un pueblo, un centro poblado, ¿no? Hay gente viviendo aquí, ¿no? Y bueno, cuando sale, se arrastra, hace un movimiento de masa, ¿no? Y bueno, todo lo que había aquí desaparece, ¿verdad? Entonces, esos problemas son constantes, ¿no? Por algún motivo, por lo menos, por ejemplo, en la presa de Malpasset en Francia, no se hizo un buen estudio geológico, no se sabía que el material estaba de alguna forma estratificado y se construyó encima de la presa y comenzaron las infiltraciones por ahí, lo que ocasionó que el agua busque ese camino y se incremente y destroce por ese lado la presa y desaparezca ese pueblo, ¿no? Entonces son situaciones individuales, pero con problemas que nosotros como ingenieros nos preparan, ¿verdad? Para dar solución. Entonces, que nadie nos diga que nos puede ganar la naturaleza, ¿no? Le gana a alguien cuando hace un mal cálculo, cuando no tiene ese criterio necesario para darles la solución correcta, ¿ya? Bueno, en este caso, el problema era algo similar, ¿ya? Se comenzó a notar que las presas se comenzaron a humedecer, pero no se sabía por dónde estaba humedeciéndose, ¿no? Y el temor era de que pase algo similar con los casos que les hice mención anteriormente. Que se genere una ruptura y el agua que está almacenada tenga ese movimiento y llegue a este pueblo o centro poblado, le vamos a poner, de Quipá, ¿verdad? Entonces, había que hacer un estudio previo para evitar esa desgracia, ¿ya? Miren, generalmente antes que ocurra algún tipo de problema, se nos avisa. No directamente, no hay alguien que diga que hable, diga, va a ver si se está rompiendo la presa o una alarma, ¿no? Eh, Sino que son avisos sensoriales, que de repente nosotros como humanos no los sentimos, pero los animales sí, ¿no? Por eso cuando eh, va a ocurrir un sismo, como que los animales que tenemos en el hogar se ponen nerviosos, comienzan a ladrar, o bueno, dependiendo del animal de cariño que se tiene en el hogar, hace algún sonido raro que no lo hace normalmente. Sienten, ¿verdad? Sienten que va a pasar algo. Eh, Miren, lo que me contaron a mí en Brasil con el rompimiento de una presa, los pobladores cuentan que antes que se rompa la presa, también sintieron que las aves comenzaron a volar y a irse y a hacer sonidos, ¿no? Que emiten ellos. Y la gente nunca había visto eso. Entonces, como que se preocuparon y sintieron, ¿no?, que algo iba a pasar. Y sucedió ese problema de la ruptura donde murió mucha gente y una desgracia ambiental, ¿no? Bueno, entonces, esa podría ser una investigación muy importante, ¿verdad? Conocer qué es lo que sienten o qué ondas emiten esos problemas que se van a manifestar a gran escala después y que solo lo pueden sentir ciertos animales, o, bueno, porque nosotros pertenecemos a ese reino, ¿no? Lamentablemente hemos perdido esa capacidad, pero otros sí. Y bueno, saber, ¿no?, cómo prevenir y que no ocurra, bueno, pérdidas. Si va a ocurrir el accidente, pero que no haya pérdidas humanas, que es lo más importante, ¿ya? En el video vamos a ver a alguien que dice que la empresa les iba a pagar o les va a pagar $28,000, pero $28,000 no nos devuelven la vida de un ser querido, de un padre, de un hijo, de un esposo, de una esposa, ¿verdad? Entonces, eso se debió invertir, ¿verdad?, en investigaciones. Muy bien. Entonces, el estudio en este caso de lo que se va a tratar fueron estas tres presas, son tres presas. Bueno,
Esta imagen, bueno, casi bien, por eso tiene nombre de Chico, ¿no? Porque es pequeña esta presa. Y las demás, bueno, entre esta es intermedia y la de acá la más grande, ¿no? Se hizo un estudio en ambas porque en ambas se tenía ese problema de infiltraciones. Bueno, y cuando yo veo una infiltración, lógicamente que el problema es el agua. Y como sabemos nosotros, el principal problema que nosotros podemos tener como geotécnicos es la presencia de agua, porque degrada las propiedades de cualquier material. Incluso cuando tengo mis clases con los estudiantes les digo, ¿no? Esa agua le puede hacer cambiar el comportamiento de una roca y lo puede convertir en un suelo, ¿no? Totalmente empobrecido, ¿no? De las propiedades de resistencia de una roca pasar a un suelo es terrible. Por eso hay que evitar la presencia de este, ¿no? Pero bueno, miren, el título dice Crónicas de tragedias anunciadas porque se pudieron evitar. Generalmente los desastres naturales se pueden evitar, ¿no? Con una buena planificación, una gestión de riesgos, ¿no? Pero el problema está en que a veces no lo hacemos, ¿no? O lo hacemos mal, que al final viene siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar estas dos situaciones. Una que fue una ruptura de una presa en Mariana. Y miren, imagínense, yo sabiendo que ya ocurrió y debería ya, bueno, hacer la supervisión de otras presas de relaves que estén presentes, eh, no sé, cerca o en todo el país donde ha ocurrido esta desgracia, y también ganar experiencia de este país y ver y revisar las propias del mío donde esté, no se hizo correctamente, ¿ya? Y pasaron unos años y volvió a romperse otra presa. Y cerca, ni siquiera fue en el mismo estado. Bueno, por las distancias, no sé, como 300 kilómetros, 400 kilómetros aproximadamente. Vamos a ver los videos para que recordemos estas situaciones. Bueno, como este congreso es internacional, algunas partes están en español, otras están en inglés, otras están en portugués. It's time now for today's focus. Over 2 years ago, a village in Brazil was destroyed by an ecological disaster. A mining dam burst, sending toxic water pouring down over homes. 19 people were killed and the river polluted. Today, survivors are living on emergency aid and in what were supposed to be temporary homes. The company wants to get its mining activities up and running again, but as Brazil's capital hosts an international conference on water, our reporters are taking a look at the current situation for the locals living in the area. Bento Rodrigues, a village in Brazil's Minas Gerais state, is now a sea of ochre-colored ruins. There's no one in sight. Kayla Vardelli's home has become a ghost town. My house was here. I lost my house, my history, everything. It's only thanks to God that we weren't killed. On November 5th, 2015, Kayla's village was almost completely destroyed. That day, the Fundão Dam burst open. It had been protecting the town from millions of cubic meters of water, which were drawn out of the ground in an iron ore mine. A tsunami of toxic mud killed 19 people, including 13 employees of the mining company, Samarco. It polluted the Rio Doce River for over 600 kilometers. It killed tons of fish. It became the biggest ecological disaster in the history of Brazil. Nossa, Deus, olha. Over 2.5 years later, victims have been rehoused 30 kilometers away in the town of Mariana. That's where Kayla Vardelli now lives. This is my new home, where I live. It's 3 floors. I live on the first, my father-in-law on the second, and my sister-in-law on the third.
The mining company, Samarco, pays their rent. The apartment is small, but it's okay. She lives here with her husband, 2 children, and grandmother. She and the 8,000 other disaster victims receive €340 per month in compensation. To me, this compensation and all of this paperwork, they're just small details. All I want to do is to go back home. The mining company promised them a new village, safer and farther away from the dams, but she has her doubts. According to them, it will be finished by March 2019. But they haven't even begun yet. I think it will take time. I'm sure we still won't have our new homes by next year. In the meantime, Kayla tries to start working again. She and her sister-in-law have a business making hot pepper jam. In the disaster, over 1,000 kilograms of their peppers were destroyed. These are the hot peppers they bought for us. We were going to harvest on a Monday, but the dam broke 4 days before that. We lost all of our harvest. It's their obligation to replace the stock we lost. That obligation belongs to a foundation called Renova. It was created in August 2016 as a partnership between the company Samarco, its shareholders, and local government officials. It coordinates all the recovery work. What piece did we receive today? This shop restores relics from destroyed churches. Our Lady of Conceição from the Church of Gesteira. But while €15 million have been spent restoring relics, the majority of victims have still not been compensated. In the face of criticism, director Andrea Azevedo says she's not responsible for delays. We have a schedule set up so that most of each compensation, maybe 90%, will be paid in July. Mariana will take longer because the community asked for changes in their criteria for compensation. Today, we've spent more or less 760 million reals on compensation, and we plan to spend as much as 2 billion reals. The foundation has been criticized for its lack of transparency. Victims' associations say they've been kept at a distance. That made Renova recently relaunch some of its programs. In this village of Barra Longa, which was almost completely rebuilt by the foundation, Rafael and Adelini's farm became a model. This is a pilot project, so hopefully it can make other projects around here more successful. We installed a system of pickets, pits and dams. Renova wants to replicate this on other properties, so they are bringing visitors here to see it. With this tourism project for 212 families, Renova wants to boost its image, but river water quality is still a problem. Renova says the river's water has never been this clean. How's the quality of the water now? We have control stations which take monthly measurements. In some areas, the water is up to the standard, but in others, it's on the verge of the rates accepted by the Brazilian law. I'll give you the data. Can we go fishing? We still don't know if fishing is allowed because we haven't studied the question yet. After the disaster, Samarco suspended its mine, but the company is now trying to get all the authorizations it needs to open operations again. Muy bien, ¿verdad? Miren, bueno, es una historia, ¿verdad? De una de las presas, la primera presa que se rompió. El principal problema aquí es, como les decía, la pérdida de las vidas, ¿no? De los familiares y todo lo que se manifiesta por donde se ha descargado, porque esos relaves llegaron hasta el Atlántico, ¿no? Entonces recorrieron gran cantidad y, bueno, afectando a todas esas áreas. Se ha tenido que hacer una indemnización, la empresa, ¿no? Lógico, de casi 2 billones, ¿no? de dólares, bueno, todo lo que sea reparaciones y restauración ambiental. Cuando bien ese dinero se pudo aprovechar para investigaciones, ¿no? Para evitar la ruptura de esa presa, pero bueno, no se hizo. Bueno, vamos a continuar con esta presentación. Y vamos a ver el siguiente video. Después de unos años,
ocurre otra desgracia similar y peor aún, ¿verdad? Porque esta presa de aquí era mucho mayor que la anterior. Cada mañana desde el accidente, en el marco de un triste ritual, Brumadinho entierra a sus muertos. Dentro de poco, el pequeño cementerio de la iglesia San Sebastián ya estará saturado. El hijo de Rosángela trabaja para Vale. Estaba en el restaurante de la empresa cuando la represa cedió. Su hermana sigue desaparecida. La mayoría de los habitantes cuentan con un miembro de su familia desaparecido en la catástrofe. La compañía acaba de anunciar que indemnizará a las familias de las víctimas con $28.000. ¿Usted cree que su dinero me importa? ¿Cree que eso le devolverá la vida a mi hijo? Así vendieran todas sus minas, el dinero no le regresará la vida a mi hijo y a mi hermana. Todo este dinero sucio obtenido en detrimento de vidas humanas. El 25 de enero, como salidos de las entrañas de la tierra, cerca de 1 millón de metros cúbicos de lodo y residuos mineros se derramaron a lo largo de 7 kilómetros, destruyendo todo a su paso. Brumadinho busca un culpable. El operador minero Vale ya había estado implicado en la ruptura de la represa de Mariana, la catástrofe ecológica más grande que Brasil haya conocido. 3 años y medio después, la historia se repite. Sin embargo, Vale afirma que la represa de Brumadinho fue controlada por expertos contratistas unos cuantos meses antes. Diego Muniz era un camionero a cargo del transporte de residuos mineros. Parte mais cinza é minério de ferro misturado, né? Diego estaba de vacaciones cuando ocurrió el accidente. Nos condujo al lugar exacto en el que el dique de contención se dio. Delante nuestro se encuentra un cráter de más de 80 metros de altura. Se generó una especie de corteza espesa recubierta de vegetación tan alta que demora años en secarse completamente. Todos sabíamos que la base de la represa estaba húmeda, no es nuevo. Y ahora nos preguntamos, ¿mintieron? ¿O mintieron decir la verdad durante la inspección? Sea lo que sea, ya el daño está hecho, es terrible. La represa no recibía residuos mineros desde 2015. Pero para este topógrafo, acostumbrado a trabajar en las minas de la región, debía haber sido sacada de operación hace mucho tiempo. Miren, con esta herramienta medían la cantidad de agua presente en la represa. La población vivía demasiado cerca de estas zonas mineras. Es habitual en la región. Las distancias son muy cortas. Es hora de revisar el ordenamiento de estas zonas. Según él, la tragedia estaba anunciada. La agencia minera debería controlar anualmente las 790 represas que jalonan a Brasil, pero con tan solo 35 inspectores, solo pudo verificar el 3% el año pasado. En Brumadinho, la presidenta del Partido de los Trabajadores vino a observar el desastre. Gleisi Hoffmann participó en la elaboración de la ley sobre la seguridad de las represas en 2010. Hace poco el Congreso Nacional modificó y flexibilizó la legislación que nosotros habíamos votado. Es horrible. Es responsabilidad ante todo del voto de los diputados que fueron elegidos y evidentemente de los lobbies de las empresas del sector minero que se organizan para ejercer presión. El lobby, una práctica ilegal en Brasil, ha sido denunciado desde hace años por las víctimas de las represas. Son las empresas mineras las que remuneran directamente a los expertos que conceden licencias de conformidad ambiental. Ellas financian también una parte de los costos de inspección de las represas. Es, por lo tanto, evidente que estas empresas hacen lo que quieren y que al Estado le cuesta controlar. Contactamos a la empresa Vale en varias oportunidades, pero no contestaron nuestras preguntas. La catástrofe de Brumadinho traumatizó a toda la región. A un centenar de kilómetros en Congonhas, los habitantes reunidos esta noche en Asamblea General no duermen desde el accidente. En la región de Minas Gerais, 55 represas están en la lista negra, clasificadas como de alto riesgo, entre ellas la de Congonhas. Essa área em vermelho aqui é a área dos nossos bairros aqui, essa é a barragem. Construida hace 10 años, la empresa minera CSN, sin consulta previa alguna a la población, domina Congonhas.
Esta represa es 7 veces más grande que la de Brumadinho. Si se diera, se tragaría a más de la mitad de esta ciudad minera, reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este barrio popular desaparecería completamente. Barragem Casa de Pedra é considerada uma das maiores barragens de mineração localizada em área urbana no mundo. Werley y su familia luchan desde hace 10 años para ser realojados. La represa está justo arriba. Ya no podemos vivir en esta situación. Es completamente irresponsable dejar vivir a las personas en una ciudad con esta bomba justo encima de su cabeza, lista para explotar en cualquier momento. Una bomba de tiempo. ¿Quién puede garantizarnos que jamás explotará? Nadie. La justicia acaba de prohibirle al estado de Minas Gerais que renueve licencias de explotación para nuevas represas mineras en la región. Para este inicio de actividades parlamentarias en Brasil, el gobierno prometió hacer revisar la ley sobre la seguridad de las represas. France 24. Muy bien. Entonces, dos rompimientos, rupturas, ¿verdad?, de presas de relave que se pudieron evitar. Miren, aquí en esta imagen, que es la última que fue en el 2019, ¿verdad?, con la ruptura, hace ya más o menos 3 años. Como hace mención el video, ¿verdad?, de cierta forma, con lo que pasó en años anteriores con la primera presa de Mariana, se hizo la contratación de consultores para que hagan la revisión y la supervisión de esas presas que están a cargo de esa empresa. Miren, hay muchas versiones, ¿no?, de que sí dijeron, que no dijeron, que dijeron esto y no dijeron aquello. Y se muestra, ¿verdad?, las herramientas con lo que hacían la medición de agua. En la actualidad existen muchas técnicas para la disposición final de los relaves. Almacenarlos en pequeños depósitos hasta que se seque y el material seco recién depositarlo en estos depósitos finales, porque si se habrán dado cuenta, el mayor problema aquí nuevamente es el agua, ¿verdad? El contenido de humedad que está presente dentro de este material en realidad es el sinónimo, ¿verdad?, de estos peligros. Entonces hay que hacer el control del agua. Entonces hay muchas técnicas donde se deposita ya material seco, ¿verdad?, porque incluso podríamos tener problemas de licuefacción con este material que se puede convertir, como se vio en las imágenes del video, que parece un río café, ¿no?, porque este es un mineral un relave de mineral de hierro. Entonces, que genera ese impacto, ¿no?, ese destrozo ambiental. Técnicas que, de cierto modo, como le decía, ¿no?, si tienen un incremento de inversión para poder tener controlado este desecho minero, y que en la mayoría de los casos las empresas no quieren hacerlo, ¿no?, y lo depositan como se vio en la imagen, ¿verdad?, en la imagen de un helicóptero que está pasando por encima de una presa, donde parece en realidad una presa de agua, ¿verdad?, porque hay contenido de agua. Si bien es cierto, el material sedimenta, que es otro punto que hay que estudiar, se crea un espejo de agua en la parte de encima, ¿no?, y bueno, había que pronosticar en cuántos años ese espejo, en cuántos meses o en cuántos días se evapora, ¿no?, dependiendo de las condiciones climatológicas. Aquí es un poco difícil porque llueve también, ¿no?, entonces puede evaporarse, pero al otro día con las lluvias otra vez se incrementa más o menos, ¿verdad?, el nivel donde estaba. Miren, esta es otra parte interesante y como les decía, es una de las técnicas que aplica mucho la empresa, ¿no?, la deposición del material por lanzado, ¿no? Se lanza el material a ese depósito y se va acumulando, que es la más común y barata, ¿verdad? No hay ningún otro tratamiento. Entonces se coloca el material en estas presas y bueno, se espera que el material vaya sedimentando naturalmente, incluso naturalmente, ¿no? Ni siquiera se le agrega algún aditivo floculante o coagulante para que el material pueda sedimentar más rápido y de cierta forma, ¿no?, retirar el agua que queda en la parte de encima, ¿no?, que es otra técnica que también se utiliza en los últimos años.
la separación de estos materiales. Para ello se necesita, ¿verdad?, hacer estudios para conocer el comportamiento de sedimentación y consolidación del material, ¿verdad? Y qué aditivo sería el correcto utilizar para ese material específico, dependiendo de las actividades de beneficio que se hacen al mineral para después pasar al desecho de lo que ya no tiene valor económico. Estudios de sedimentación mediante ensayos de columna u otra técnica como el Yartés, para el conocimiento de qué aditivo le podría colocar como coagulante o flocculante para que pueda sedimentar más rápido este material y pueda retirar también esa agua y de cierta forma seguir, ¿no?, continuando con el proceso natural que estoy haciendo yo de lanzado. Lo digo natural porque ya pues se vuelve tan normal ver que se lanza nada más el material sin ningún control que ya es común. Y ese es otro problema, ¿no? Uno ve tanto diariamente ese trabajo que le parece normal, pero no es así. Entonces, es importante conocer el comportamiento de estos relaves, ¿no? ¿Cuánto demora en sedimentar? ¿Cuál es la granulometría del material? Para saber cómo puede sedimentar o por qué sedimenta más rápido, por qué sedimenta más lento. Las técnicas de ensayos para saber las propiedades de sedimentación y consolidación llevan tiempo para investigar. Y los equipos también son, en cierto modo, costosos. Pero a comparación de una indemnización de $2 millones, 2 billones, ¿no?, como dijo en el video, es irrisorio, ¿verdad? Entonces, hay que hacer la inversión para estos estudios necesarios. Yo no sé, dependiendo del país donde estén, cómo es la legislación de cada uno de los países, ¿no? Después de estos problemas que hubo en Brasil, salieron muchas propuestas, ¿no?, aparte, lógico, de la supervisión que debe ser controlada. Una alternativa fue que se cree delante de la presa preexistente otra presa más, ¿no? Eso quiere decir que si hubiera habido aquí una presa más, por lo menos de cierta forma hubiera contenido material. Bueno, no sabemos con qué fuerza podría tener el impacto en la siguiente presa que estaría recepcionando el material que estaría en movimiento, pero daría algunos minutos más para la gente que se encuentra en la parte baja de este valle, porque generalmente es donde se hacen las presas, ¿no?, donde tiene esa formación de valle. Y puedan, de cierta forma, tener la oportunidad de salvarse, alejándose del área de peligro, ¿verdad? Pero bueno, está ahora en la aplicación, ¿verdad? De la empresa si quiere construir otra presa, porque es otro gasto, ¿no? Miren, entonces esos problemas se pueden evitar, ¿no?, conociendo qué es lo que está pasando de forma interna. Técnicas de laboratorio aplicadas en campo, ¿no? Hay instrumentos de laboratorio que son adaptados para que se puedan manejar en el campo y saber lo que está sucediendo dentro de nuestra presa de relaves, ¿verdad? Hay instrumentos para medir la consolidación del material in situ, ¿verdad? Para ver si realmente el material ha llegado a una buena consolidación, ¿no? Y si no, ¿qué puedo hacer para que se consolide, ¿no?, dentro de la presa? Y el agua que se encuentra en la parte superior, pues irla a retirar, ¿no? Conocimiento de otros índices físicos también es importante, ¿verdad? Como les decía, conocer, en este caso, conocer el contenido de sólidos, ¿verdad? Porque necesito saber en esa área cuántos sólidos de relave existen en la solución, ¿no?, porque es una mezcla de sólidos y agua en realidad, ¿no? Entonces es importante conocer esas propiedades. In situ. Ahora, como le decía al inicio,
la geofísica es una técnica indirecta que me permite conocer qué es lo que está sucediendo en el interior, ¿verdad? De mi presa de tierra, y saber si hay algún tipo de infiltración, si la presa se encuentra por lo menos seca, ¿no? Como es el caso que vamos a ver ahora en el caso de estudio, que me muestra, ¿no? Y lo que me muestre, yo le doy la solución a ese problema si es que lo hubiera. Esto también. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué aplicar entonces estas técnicas? Porque nos proporciona una inteligencia remota derivada de satélites en todas las estructuras mineras. Toma decisiones geológicas, geotécnicas y relacionadas con la seguridad más inteligentes a lo largo del ciclo de las estructuras mineras. Da soluciones de datos que mejoran la eficiencia de la exploración y el conocimiento de la situación al ayudar a reducir el riesgo durante la planificación, la supervisión, el monitoreo de las operaciones mineras y los sitios que de cierta forma han quedado en algunos casos, ¿no?, de otras actividades, ¿ya? Entonces es interesante ver el tema de investigación, porque como usted está viendo en estos puntos, lo voy a poder plasmar, trabajar en estas actividades, específicamente en este tema sobre la disposición final de relaves, ¿ya? El conocimiento genera tecnología, ¿no? Genera esos satélites, genera esos instrumentos que se utilizan en la geofísica para poder investigar y hacer prospección, ¿no? Y conocer qué es lo que está pasando dentro de mis presas de relave. ¿Ya? Entonces, investiguemos, ¿no?, dentro de nuestra universidad, cuando vayamos a las empresas a trabajar, ¿no? Debería haber centros tecnológicos en cada mina para ver qué es lo que se puede hacer frente a algún problema que se esté presentando y darle una solución técnica y no empírica, ¿verdad? Entonces, esos detalles son importantes en nuestra actividad. Bueno, entonces les decía que la geofísica es como un aparato de rayos X, ¿verdad? A veces cuando uno se fractura un dedo, se fractura el brazo, se fractura la pierna, no podemos ver nuestro hueso cómo se ha fracturado, ¿verdad? Porque tiene capas y tiene otros elementos que forman parte de nuestro cuerpo que no nos dejan ver el interior. En este caso, ver el hueso. Para ello tengo que ir a un lugar que tenga este aparato y me pueda sacar una placa con la emisión de rayos X. Al final me dan una imagen y se ve mi hueso, ¿no? Y puedo ver cómo se ha fracturado o de repente dislocado, no sé qué le ha pasado. ¿Ya? Lo mismo hace la geofísica, ¿no? Dependiendo, ¿verdad?, de la técnica geofísica que puedo utilizar, hay diferentes propiedades, ¿verdad?, que tienen los materiales, que tiene una roca, que tiene un suelo, su elasticidad, su conductividad eléctrica, ¿no?, su magnetismo. Son algunas propiedades físicas de los materiales, que la geofísica se aprovecha de ellos para saber qué es lo que hay en el interior del subsuelo, ¿verdad? Entonces, miren, yo les he traído las imágenes. En este caso, como dice el título, se aplicó una técnica específica que es la polo-dipolo, ¿no? A ver, porque existen muchas técnicas, ¿no? ¿Dónde está? Polo-dipolo, sí. No es solamente polo-dipolo, hay polo-polo, dipolo-dipolo, hay sondajes eléctricos verticales, hay las tomografías, bueno, todas en este caso referidas a prospección de georresistividad eléctrica, ¿no? Entonces, en este caso se ha tomado esta técnica, es una técnica eléctrica donde se hace la utilización de electrodos, de aproximadamente 30 electrodos que facilitan, ¿verdad?, cada espaciamiento equitativo para todos los electrodos
y se envía corriente. La distribución, ¿verdad? Bueno, estas técnicas geofísicas, en este caso, utilizan dos tipos de electrodos. Para los que ya conocen, bueno, deben tener un poco de idea, y los que no, bueno, hay que imaginarlo. Se tiene un MN, que son dos electrodos, que son como dos varillas de material, como el acero, y otras, o bueno, incluso pueden ser de plástico o de madera, y se les coloca un aditivo para que tengan una mayor conductividad, imagínense, ¿no? No necesariamente tiene que ser un material que conduzca rápidamente la electricidad, sino que puede ser incluso una madera, ¿no? Que no tiene nada de conductividad eléctrica, pero yo al agregarle una solución lo vuelve altamente conductivo, ¿no? Se tiene entonces esas dos varillas, se tiene un MN, que se le conoce así a cada una de ellas, y se tiene otras dos varillas que son el A y B, ¿no? Que en este caso la resistividad del material, yo sé que tengo que trabajar entonces con voltajes y con intensidades de corriente, ¿verdad? De una relación de esto sale la resistividad de lo que se encuentra en el subsuelo, ¿no? Cada material, cada tipo de roca, cada suelo tiene una resistividad propia. Viene la interpretación de un geofísico y él designa qué materiales existen ahí de acuerdo a sus valores. Y no solo puede decir qué tipo de roca o tipo de suelo está presente, ¿no? Sino también puede decirnos aproximadamente las propiedades de porosidad que tiene el material, ¿ya? O si el material está húmedo, o si está saturado, o si está seco, ¿no? Entonces, si pasa algún tipo de fractura, si el material está estratificado, presenta esquistosidad, inclusive toda esa información yo lo puedo saber aplicando técnicas indirectas, ¿no? Entonces, en este caso específico, un método eléctrico mediante la técnica polo-dipolo, que me ayuda, ¿no?, a observar qué es lo que tengo. Y en este caso no me da una radiografía blanco y negro, sino que me da imágenes a colores, ¿verdad? Que son estas de aquí. ¿Ya? Estas imágenes me muestran una de las presas, ¿verdad? Son 3 presas, entonces vamos a ver 3 imágenes diferentes. Y en cada presa se hizo 3 prospecciones geoeléctricas, ¿no?, para saber cómo se encontraban esas presas de concreto, ¿no? Muchos imaginarán cómo, bueno, en la tierra es fácil, ¿no?, en el suelo colocar estas varillas y clavarlas, porque hay que clavarlas y transmitir la corriente. Pero ¿cómo se hace en un concreto? O si fuera, por ejemplo, si hay ingenieros civiles aquí, ¿verdad? O estudiantes de ingeniería civil, ¿cómo colocarlo para hacer una prospección en la ciudad que está con concreto, que está con asfalto, ¿no? Miren, hay técnicas, ¿no? Lo que yo necesito es que haya conductividad, ¿no? Ese contacto de la tierra con la parte superior. Y ustedes saben que el agua es un buen conductor de la corriente, ¿no? Incluso si yo le agrego sal, mejora más aún la capacidad de transmitir esta energía, ¿no? Entonces, en este caso se hizo esa técnica, ¿ya? Se hizo una pequeña perforación para que puedan entrar los electrodos. Se echó un poco de agua con sal, ¿verdad? Y se consiguió transmitir la energía eléctrica en toda la presa, ¿ya? Miren, como les decía, las presas generalmente se hacen en formas geológicas de un valle, ¿ya? En este caso, la coloración roja, que presenta una alta resistividad, estará relacionada con el macizo rocoso, ¿no? Entonces, debe tener, un valle tiene una forma de una V o de una U, dependiendo de su forma como esté, ¿no? Entonces aquí se ve eso, ¿no? Me muestra ya, este rojo es un macizo rocoso. Y a lo que está de color verde, ¿verdad?, que tiene resistividades intermedias, es el concreto, ¿no? Es el concreto. Y miren, la parte verde y azulada son materiales saturados, ¿no? En realidad todo esto, si estuviera seco, debería ser verde,
¿no? Porque como es un concreto, debería manifestar en toda su estructura la misma resistividad, ¿no? En este caso, ¿no? Me muestra los puntos que están saturados y que corren el riesgo de ocurrir, por ejemplo, una ruptura tipo piping, ¿no? Generalmente ocurre eso en empresas de tierra, ¿no? Piping está relacionado con presas de tierra. ¿Qué es el piping? Algo similar a esto, ¿no? Es una presa de tierra y comienza a verse que cierta parte se humedece así, ¿verdad? En realidad todo esto debería estar rojo, ¿verdad? O verde. Pero en el primer día veo que hay un punto, vamos a suponer así, como el que está aquí, ¿verdad? Entonces yo veo que está húmedo. Después ya está así. Ha crecido, ¿verdad? Después ya está así. Todo se ha humedecido y ya no comienza solo a humedecerse, sino que comienza a salir agua, ¿ya? De una presa de agua, lógico. Y yo sé que por la carga que puede tener la presa, el agua comienza a salir con mayor presión y fuerza, ¿no? O bueno, lo mismo, ¿no? Con mayor presión. Entonces, ya no es un pequeño orificio, sino que se agranda tanto que destroza la presa. Eso es piping, ¿verdad? En este caso, como es una estructura de concreto, el proceso de piping es un poco más lento, o dependiendo de la calidad del concreto que hayan aplicado ahí, ¿no? Pero es más lento que una presa de tierra, lógicamente. Y ya tenemos indicios aquí que ciertos puntos de la presa están con esos problemas, ¿no? Exactamente el punto, ¿ya? Porque cuando uno ve la presa, ve todo ve solamente una coloración diferente a la demás, pero no sabe el punto exacto, ¿no? Entonces aquí sí, con esta técnica yo sé que este es el punto donde debe estar la infiltración o debe haber un tipo de fractura en el concreto que genera que esté las infiltraciones, ¿no? Miren, el agua erosiona, ¿verdad? Y esa erosión genera que se agrande la fractura o lo que ha pasado con el concreto y al final se destroce, ¿no? Otro de los inconvenientes que tenemos en nuestro país, ¿verdad? O bueno, que tenemos generalmente en los países andinos, son los problemas sísmicos, ¿no? Estas presas están construidas en una zona que tiene una alta sismicidad, ¿ya? Entonces, es un punto en contra también, ¿verdad? Si vemos dentro del análisis de los factores de seguridad, cuando existen los pseudoestáticos, porque se incrementan las fuerzas de este movimiento y van en contra de la estabilidad, disminuye nuestro factor de seguridad. Entonces aquí sucede lo mismo, ¿ya? Las fracturas que están estáticas, bueno, de cierta forma es degradativo, ¿no? El proceso. Pero cuando hay un tipo de sismo que es violento, entonces esas fracturas se incrementan. Rápidamente el fracturamiento aumenta y lo que ocasiona, o podría ocasionar en este caso, es acelerar ese proceso de erosión y que el agua salga ya con mayor fuerza, ¿no? Si de repente, no sé, esto iba a romperse en un mes, con ese movimiento sísmico ya no es en un mes, sino ya es en una semana, lo reduce, ¿verdad? Ese tiempo y genera el problema más rápido, ¿ya? Para evitar eso, entonces se aplicaron técnicas geofísicas para conocer exactamente el punto y darle una solución inmediata, ¿ya? Bueno, esto es solamente una presa, ¿no? Bueno, dentro de las tres, bueno, son tomografías, ¿no? Tomografías aplicando la técnica polo-dipolo y se pudo observar esto, ¿no? Son tres cortes de la presa, ¿ya? Diferentes distancias desde la presa hasta donde se encuentra el agua retenida, ¿ya? Entonces, es lo que me muestra, ¿no? Con mayor cantidad
en la última que se encuentra más cerca de donde está contenida el agua, ¿no? La siguiente, miren, no presenta tanto problema, ¿ya? De rojo a violeta son resistividades altas, son ese macizo rocoso, entonces aquí no hay ningún problema, ¿ya? Aquí debería ser así, como le decía, ¿no? La presa seca, no debería estar infiltrándose el agua. Y aquí también, ¿no? Y los colores naturales en este caso de la presa. Bueno, esta presa entonces no tiene ningún problema aquí de repente, pero es, miren, dentro de la interpretación esto es, no es que esté infiltrado, sino que aquí hay, la se hizo muy cerca, ¿no? al contenido de agua, ¿no? El agua que está almacenada. Entonces por eso sale esa forma donde está recepcionada, ¿no? Y ya lo de abajo, pues lo que pertenece al macizo rocoso, ¿no? Y la última, para terminar, ¿no? Bueno, nuevamente, la que está cerca, ¿verdad?, al depósito de agua. Y las demás secas, ¿no? No hay ningún problema. O bueno, parece que por abajo hay una pequeña infiltración, pero aquí está descartado, ¿no? O sea, todo del color del concreto verde, como dijimos, ¿no?, al inicio. El problema entonces estaría aquí, en lo que se refiere a esta presa. Miren, estas comparaciones de estas tres es justamente para que veamos eso, ¿ya? Que estas técnicas de geofísica me permiten saber cómo se encuentra el interior de mi presa. Bueno, yo visualmente en la supervisión puedo darme cuenta si se está humedeciendo, si se está infiltrando agua, pero con estas técnicas lo puedo confirmar y saber exactamente cuáles son los puntos de infiltración o de fractura, en este caso de esta presa de concreto, ¿verdad? Entonces, y darle la solución, lógicamente, para que no ocurra una ruptura. Entonces, bueno, no voy a aplicar lo mismo que se está pidiendo en Brasil de hacer otra presa al costado, ¿no? O al frente. Sino, bueno, trabajando con un ingeniero civil, viendo cómo se puede mejorar esas condiciones de esa fractura, para evitar justamente que ocurran estas infiltraciones. Bueno, entonces, miren, esta presentación del día de hoy no es una presentación donde yo les muestre fórmulas, no les estoy presentando algo innovador, ¿no? Porque ustedes deben saber, perdón, la geofísica es una herramienta que ya tiene décadas y que se ajusta muy bien a las aplicaciones de la geofísica, justamente para dar estas soluciones, ¿no?, que como geotécnicos necesitamos conocer. Nosotros tenemos el conocimiento para saber los comportamientos de un suelo, de una roca, pero no sabemos cómo saber qué hay abajo, ¿no? Por lo menos eso no nos enseñan en geotecnia. Indirectamente, ¿no? Entonces estas herramientas nos apoyan mucho, ¿ya? Me gusta en estas presentaciones mostrar algo más, un lado más humano, ¿no? Por eso al principio estábamos viendo lo que significa un error en ingeniería, ¿no? Me parece que es el término más correcto, ¿no? En vez de decir que nos ganó la naturaleza, ¿no? Entonces, un error en ingeniería ocasiona justamente esas pérdidas de vida, esas pérdidas en el medio ambiente. Bueno, la parte económica se puede recuperar, pero los dos primeros es muy difícil y el primero imposible, ¿verdad? Entonces tengamos ese cuidado. Veamos que estas herramientas que son herramientas que están a la disposición de uno son herramientas amigables, como está aquí en las conclusiones, ¿verdad? Entonces, estas herramientas geofísicas me permiten conocer el comportamiento, ¿no?, de ese material el día de hoy.
Ahora, de acá una semana, de aquí un mes, de aquí un año, de aquí 10 años, 20 años, 100 años, 50 años, no sé, eh, seguirá siendo el mismo. ¿Cómo puedo saber cómo se está comportando? Si yo lo veo y parece que como lo veo todos los días, no pasa nada. Justamente estas herramientas son importantes. Estaban los comentarios para la segunda presa que se rompió, bueno, tuvo la ruptura, ¿no? De que se debió aplicar geotecnia, ¿no? Pero no una geotecnia periódica, sino una que sea constante, ¿no? Porque me parece que se hizo dentro de la consultora un estudio geofísico, pero solamente se hizo uno o dos, y no fue continuo, ¿no? Así como se tiene en el Tajo, en la de topografía que va y mira, ¿verdad? Cómo están los movimientos diarios, incluso 2, 3 veces en las 24 horas. Lo mismo se debería tener dentro de una presa, ¿no? Se tienen las cámaras, ¿no? Hay cámaras que ven los movimientos, pero no los movimientos internos, ¿no? Se ve lo de afuera, sí, incluso se ve cómo se rompe, ¿no? Pero no se ve lo que ocurre dentro. Y únicamente yo puedo saber qué está pasando adentro en estas presas de relaves con estas técnicas. ¿Ya? Entonces, el mensaje de esta presentación del día de hoy, aunque puede sonar repetitivo, porque imagino que dentro de sus aulas o dentro del trabajo siempre se dice, a veces no se hace, ¿verdad? O en la mayoría de los casos se deja de lado, sabiendo que son herramientas que nos pueden ayudar mucho. ¿Ya? Muy aparte, lógicamente, como también les dije, de conocer los comportamientos geotécnicos de los materiales con los que voy a trabajar en la disposición final, ¿no? Conocer, ¿no? La sedimentación, conocer la consolidación de estos materiales. No es algo nuevo tampoco, y es muy antiguo. Por ejemplo, May en 1983 ya tenía los comportamientos de los relaves, cómo sufrían las diferentes etapas de sedimentación hasta la consolidación, ¿verdad? Tiene un modelo matemático de cómo es ese movimiento, ese movimiento de traslación de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces son materiales ya de cierta forma estudiados, pero que yo no sé por qué no son aplicados, ¿no? Entonces, que esta charla del día de hoy sea una charla de reflexión y que en nuestros países no sea una copia de lo que hemos visto en nuestros videos, ¿no? Ustedes que se están formando para ser ingenieros, los que ya son ingenieros y están trabajando, que son colegas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué tenemos que dar estos videos cuando en realidad deberíamos estar viendo las técnicas, ¿no? De cómo mejorar siempre y no presentar videos que entonces demos una visión a esta actividad donde estemos, ¿no? Y ver qué podría pasar en nuestro país, en nuestra región. Muy bien, entonces esa ha sido mi presentación del día de hoy. Muy agradecido por su asistencia nuevamente con los inconvenientes técnicos que están pasando ahora por lo del partido, pero bueno, los que estamos presentes siempre tratando, ¿no? de mejorar en estos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cris Barriga, por su presentación.
A continuación leeré preguntas hechas por nuestros participantes. Tenemos una pregunta por parte de Ángel Antonio Quispe Cuaila, estudiante de la Universidad Nacional de Moquegua, Ingeniería de Minas. Nos dice, ¿esta técnica del polo-dipolo con qué fines podría aplicarse en minería? Quizá en la etapa de exploración podría utilizarse para moldear el subsuelo y determinar su composición interna. Definitivamente esta técnica no produce impactos ambientales, o por lo menos es mínimo, pero ¿qué limitaciones se pueden presentar para su aplicación en minería o podría optarse por cambiar la técnica bajo qué criterios? Sí, miren, nosotros sabemos que nuestra actividad de minería o como ingenieros de minas vamos de la mano, ¿verdad? Con los ingenieros geólogos y los ingenieros metalurgistas. En este caso, para el inicio de una actividad minera, vamos más, ¿no?, del lado de la geología, porque necesitamos saber, después de un cateo, después de una exploración más o menos, ¿no?, o de una prospección, qué mineral podría haber, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, aplicar la técnica geofísica. La que he presentado el día de hoy, o hemos visto, es la técnica polo-dipolo, que es parte del método eléctrico. Pero como les dije, hay diferentes propiedades físicas que tienen los materiales y se adaptan mejor, ¿verdad?, a ciertas prospecciones, ¿no? Por ejemplo, si fuera petróleo, no voy a aplicar un método eléctrico, ¿no? Voy a aplicar un método sísmico para ver las propiedades de elasticidad que puede tener la roca que esté almacenando este oro negro, ¿no? Entonces, cada técnica se adapta mucho mejor a ciertas características que tienen estos elementos. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo proponer, ¿no?, qué técnica aplicar. En este caso, como ustedes saben, como se está trabajando con un material húmedo, yo sé que la conductividad, o bueno, yo sé que la electricidad tiene que estar directamente influenciada con el agua. Entonces, la propiedad de conductividad eléctrica es la primordial para poder utilizar aquí, ¿no?, y conocer las propiedades de en este caso, para conocer el comportamiento, ¿no?, de la presa frente a una infiltración. En la actividad minera, como se vio al inicio, en la introducción, se aplica desde el inicio hasta el fin, ¿no? En todas las actividades para saber, por ejemplo, aproximadamente el volumen que puede tener el mineral en el subsuelo, y ya con las técnicas directas corroborar, confirmar realmente estos volúmenes y después hacer mi modelo geológico y saber, ¿verdad?, cómo voy a hacer el planeamiento para la explotación y en el transcurso de las actividades mineras, ¿verdad?, para ver, por ejemplo, en la voladura, en las ondas sísmicas, cómo pueden afectar el macizo rocoso, para saber dónde está el nivel freático, muy aparte si tengo piezómetros, ¿verdad? Entonces, estas técnicas de prospección geofísica en la actividad minera siempre están presentes, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta de Jennifer Cruz de la Universidad Central de Ecuador, que nos dice, ¿cuáles son los permisos necesarios para la aplicación de este método? Miren, dentro de la minería, bueno, aquí por lo menos en el país se tienen las concesiones mineras y cada concesión minera es como si fuera, no sé, un distrito federal, ¿no? Porque hay que entrar con un permiso, ¿no?, para que te otorga la mina, ¿verdad? Y si no lo tienes, no ingresas, ¿no? Como si fuera un pasaporte y tu visa. Dentro ya de la mina, como estos, o bueno, en este caso hablando, ¿no?, dentro de la mina, pero fuera también, como habíamos dicho,
no genera, ¿verdad? No genera un impacto ambiental, que generalmente es el mayor problema que tenemos nosotros como mineros, y cualquier modificación se nos achaca y se nos dice que por qué han hecho esto, cuando en realidad toda actividad, cualquier trabajo genera un impacto, ¿no?, ambiental. De repente por la magnitud o las dimensiones con las que se hace en la minería, genera ese susto, ¿no? Pero al final también uno tiene que regresar las actividades o el lugar tanto o en mejores condiciones como las encontró, ¿no? Entonces, permisos en estos casos, dentro de la mina no hay ninguno porque, como les dije, es como una propiedad privada, lógico, y los permisos los dan ellos mismos, ¿no?, para hacer los trabajos. Ya afuera, ¿no?, si hiciera un trabajo de repente para un municipio, ¿no?, quieren saber, por ejemplo, si la mina está contaminando de repente, ¿no? Se puede aplicar también una técnica geofísica para saber si hay infiltración y por dónde está yendo esa infiltración que está contaminando el agua subterránea, está contaminando un río, por lo menos, ¿no? Se debe contar, lógicamente, con el permiso primero de los que son dueños del lugar, ¿no? Y bueno, un permiso de la institución que está a cargo del lugar, ¿no?, el municipio distrital o el municipio provincial en todo caso. Pero tener un principio disculpe, un permiso de, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente o del Ambiente, un permiso del Ministerio de Energía y Minas, no hay directamente, porque son técnicas que no generan ese impacto. Ahora, si fuera una técnica directa de una perforación, ahí sí, ¿no?, porque ese sí genera gran impacto. Ahí sí hay que presentar toda una planificación, ¿no?, de cuántas perforaciones va a haber, cuáles van a ser las áreas, de dónde va a utilizar el agua, dónde va a llevar el agua que sale, ¿verdad?, de la perforación, cómo va a ser su tratamiento, cómo va a regresar el área degradada por esta actividad, porque, bueno, los que han estado en perforación habrán visto cómo queda el área, ¿no? Y, bueno, sí, queda muy alterado, entonces se presenta toda una planificación a estos ministerios. Pero con la aplicación de esta metodología indirecta, no habría ningún problema. A veces, sí, ¿no?, dentro de la planificación, por ejemplo, del plan de cierre, por ejemplo, si yo voy a hacer esas actividades, ¿no?, de monitoreamiento aplicando esta técnica de prospección, ¿no?, geofísica, sí está incluido, ¿no? Va incluido, se va y se presenta y se dice, ¿no?, se va a hacer tantos estudios al año, como parte, ¿no?, del cumplimiento de la fiscalización interna para presentar los resultados al Estado, para que pueda observar y vea, ¿no?, cómo se está cumpliendo con una herramienta, en este caso, que confirma lo que estoy realizando, ¿no? En esos casos también. Pero, por ejemplo, si alguien quiere saber ahora, ¿no?, qué está sucediendo, vamos a analizar. Entonces no había ningún problema de aplicar esta técnica, ¿no? Solo cuando son programadas. Ahí sí interviene las presentaciones y los permisos del Estado, ¿no?, o de los ministerios, para que se pueda realizar. Sí. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una última pregunta de Paul Torres, de la Universidad Nacional de Cajamarca, que nos dice: ¿cuáles son las ventajas de las tomografías eléctricas en la exploración? Sí, esa es una buena pregunta y se me pasó explicarlo un poco. Como había dicho, bueno, cada prospección geofísica depende de la propiedad que va a estudiar, ¿no? Si es la elasticidad, si es la conductividad eléctrica, el magnetismo, bueno, todas las propiedades que tiene una roca o un suelo. Y dentro de ellas tiene otras, ¿no? O incluso se pueden conjugar,
¿no? Por ejemplo, prospección magnoeléctrica, ¿no? Ya emplea las dos propiedades, ¿no? de la magnetometría y de la conductividad eléctrica. Entonces, en este caso se ha tocado simplemente, bueno, no simplemente porque es una técnica de cierta forma compleja, tomografías, ¿no? Son tomografías aplicando la distribución polo-dipolo. Como les dije, el polo-dipolo es, les expliqué la distribución de los electrodos. Hay dipolo-dipolo o hay polo-polo. Incluso están los sondeos eléctricos verticales, que son los más simples. Una tomografía eléctrica, por lo menos los que han visto una tomografía en un cuerpo humano, se habrán dado cuenta, ¿no? Que sale toda una información detallada, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, para ver si tiene algún mal en la cabeza, ¿no? Cómo está el cerebro de una persona, se hace una tomografía, ¿no? Eso aplicado en nuestro campo, donde tenemos rocas y tenemos suelos, también, ¿ya? Como les dije, se tiene una distribución de 30 electrodos, y los 30 electrodos se manda la corriente eléctrica para que la transmitan en el subsuelo y se sepa qué es lo que tiene de una forma muy detallada, ¿ya? Ya, por ejemplo, los sondeos eléctricos verticales es una prospección muy rápida y muy simple, ¿no? Porque solo se necesita 4 electrodos, ¿no? Y bueno, se van separando y la distancia que se va separando se hace como un semicírculo y se conoce lo que hay debajo por esa distribución semicircular. Ya no con esta técnica de tomografía, en este caso por la distribución polo-dipolo, no se tiene un círculo, sino se tiene una extensión de una línea recta de 30, no sé, vamos a ponerle de 15 metros, cada medio metro se hace el colocado de los electrodos, o menos aún, ¿no? Cada 10 centímetros, pero esto yo lo puedo ir jalando, 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 y al final, como la distribución es tan junta entre los electrodos, me permite conocer detalladamente el subsuelo. Eso no sucede mucho con el sondeo eléctrico vertical, ¿verdad? Porque tiene una distribución, por ejemplo, de 1 metro, después de 3, después de 7, después de 10, ¿no? Y la distribución es más extensa, ¿no? La separación entre los electrodos es mayor, y como es mayor, puede ser que no sé, alguna fractura, alguna intrusión de algún material, no va a salir porque como la extensión es mayor, no permite reconocerlo dentro de la prospección, ¿no? Dentro de las técnicas eléctricas, la tomografía es la mejor porque me da una información más detallada. Entonces, depende, ¿no? Depende para qué lo vamos a utilizar. Por ejemplo, el sondeo eléctrico vertical es algo rápido para saber, por ejemplo, vamos a ver dónde está el nivel freático, ¿no? Me da rápidamente porque lo hago la distribución tan alejada que me permite saber, no sé, a 10, a 30, a 50 metros donde esté el nivel freático, ¿no? O para encontrar acuíferos, ¿no? Rápido y fácil. Pero, por ejemplo, si quisiera saber cómo está esto que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Dentro de la extensión de mi presa, que puede ser una presa de relaves, ¿verdad? O de agua. Si está habiendo algún tipo de infiltración, hay una fractura, ¿no? ¿Y hacia dónde va la fractura? ¿Y cómo va? ¿Se está incrementando o está constante en el tiempo? ¿Verdad? Entonces, eso únicamente de una forma detallada, y esos datos detallados solamente me puede dar, en este caso, para esta prospección, la tomografía eléctrica, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso le aplicamos aquí tomografías. Muchas gracias, doctor Cris Barriga, por su brillante presentación. Estoy segura que fue un aporte muy importante para cada uno de los presentes.
Con esto damos finalizada la ronda de preguntas. Una vez más, a nombre de los capítulos SME, organizadores y todos los aquí presentes, quiero agradecerle por su magnífica presentación. Doctor Cris, no sé si desea dar algunas palabras finales antes de culminar con esta presentación. Sí, muy agradecido. Siempre es importante presentar los conocimientos, ¿verdad? Las experiencias que tenemos para que siempre podamos evolucionar como personas y como profesionales. Muchas gracias. Doy las felicitaciones también a todos los que están permitiendo realizar este evento y que continúen los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cris, y a todos los presentes. Con estas palabras damos por finalizada la ponencia y los invitamos a las próximas ponencias del día de hoy. Tenemos la del doctor Juan Ramírez Fernández y la del ingeniero José Salas Medina. Muchas gracias a todos por su participación y en unos minutos se dará inicio a la siguiente ponencia. Que tengan ustedes muy buenas tardes.